Les anunciamos que el presente video lo tuvimos que dividir en dos partes por lo extenso de la información. Esta es la primera parte. En esta ocasión abordaremos un tema sumamente importante, que involucra o debería involucrar a todo el pueblo, incluyendo la llamada clase media, la cual es parte del pueblo ya que vive de su trabajo y no de explotar a otros, y juntos conforman la fuerza mayoritaria del país, y por ello la clase dominante nos quiere dividir para que perdamos fuerza. Pero recordemos que la clase dominante en su conjunto apenas y alcanza un 3% de toda la población de 126 millones de habitantes. Apenas representa a 37,000, y la oligarquía, quien detenta el 51% de todo el PIB, son apenas 12,600 personas en todo el país, lo cual refleja la infame desigualdad social y la criminal concentración de la riqueza. Para otra minoría, este tema se puede ver por diversas organizaciones de izquierda como un apoyo al actual gobierno, pues se sienten vivir en una cúpula de pureza, alejados de ese pueblo que dicen está mal al hacerle el juego a la clase dominante, ya que según sus posiciones dicen que se están peleando entre la cúpula de la clase dominante y por tanto abandonan al pueblo a su suerte porque no piensan ni actúan como ellos quisieran, ya que sueñan con que éste los siga como los ratones en el cuento del flautista de Hamelin. Pero por fortuna, estas posiciones representan para el pueblo contradicciones secundarias que se resolverán en la medida en que se avance en el proceso de cambio social. El tema es la consulta popular del próximo 1 de agosto del presente año, para saber si se abren juicios en contra de los expresidentes por los delitos que cometieron en contra del pueblo y de nuestra nación, si fueron o no responsables de la entrega de nuestros recursos naturales, minerales, energéticos, de hidrocarburos, minas, playas, aeropuertos, carreteras, por el incremento de la presencia del narcotráfico, el crimen organizado, la corrupción y demás crímenes e ilícitos contra la Constitución, diversas leyes contra los derechos humanos, por la firma de tratados internacionales sin la debida consulta del pueblo. Con dicha consulta popular es la primera vez que haremos uso de este derecho, ya que el mismo está reglamentado en el artículo 35 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Los expresidentes que se pretende enjuiciar son los últimos 5, con apego a las leyes y procedimientos aplicables, investiguen y en su caso sancionen la presunta comisión de delitos por parte de ellos, como son Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto. Antes, durante y después de sus respectivas gestiones, dicho escrito de petición de consulta popular se acompañó con más de 2 millones de firmas el 15 de septiembre de 2020. La consulta es importante, pues es una extensión de la gran participación popular del 6 de julio de 2018 y las pasadas elecciones intermedias del pasado 6 de junio. Y es nuestra gran oportunidad para avanzar en la construcción de una verdadera democracia participativa, donde el pueblo participe en la toma de las principales decisiones que afecten a nuestra nación y pueblo. ¿Quiénes son a los que debemos juzgar y por qué? Carlos Salinas de Gortari, periodo 1988-1994. Bajo la presidencia de esta persona, se fortaleció la economía neoliberal que se había iniciado con Miguel de la Madrid, consistente en desmantelar, desaparecer o vender todas las 1,125 empresas que poseía el Estado mexicano, con la finalidad de que fuera el libre mercado quien dominara sin ninguna regulación del Estado y todo pasara a los capitalistas nacionales y sobre todo a los extranjeros. Al iniciar su sexenio solamente se reportaba una sola familia de multimillonarios, los Garza Sada, y al final de este
Ya eran 23 empresarios o familias, entre ellos compradores de las empresas paraestatales como Carlos Slim, Ricardo Salinas o Roberto Hernández de Banamex. En el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, se privatizaron y desincorporaron del Estado 390 empresas, el 63% de las que existían entonces. En 1994, año en que también inició una crisis económica que disparó los niveles de pobreza al 69% de los mexicanos. Se firmó el Tratado de Libre Comercio que con el tiempo nos dejó hundidos ante la economía norteamericana. En resumen, un desastre. Destruyó el campo con una contrarreforma al artículo 27 constitucional, donde obligó en los hechos a vender a los campesinos sus tierras y se olvidó de apoyar al campo, haciéndolo dependiente del extranjero. Ernesto Zedillo, periodo 1994-2000. Zedillo, para ser presidente, primero pasó por el asesinato de Luis Donaldo Colosio y luego corrompió y en cierta medida se alió con Diego Fernández de Ceballos, quien recibió por parte del gobernador de Guerrero y cuñado de Salinas, Francisco Ruiz Massieu, un año antes de las elecciones, unos terrenos en Punta Diamante en Acapulco que sumaban 60,000 metros cuadrados. Parte del modelo privatizador del sexenio de Zedillo se centró en la privatización de puertos, aeropuertos, concesiones mineras, ferrocarriles, satélites, producción de energía, exploración petrolera y gas, además de prestación de servicios públicos como sistema del agua potable, de limpia, tratamiento de aguas residuales, distribución de gas, etc. De igual forma que desaparecía empresas, las fusionaba o las vendía. También se dedicó a rescatar a la banca, aerolíneas, ingenios azucareros y carreteras que habían sido privatizados durante los anteriores gobiernos, pero no para el bien de la nación y del pueblo, sino para mejorarlas y luego volverlas a vender a la oligarquía en condiciones adecuadas para darles jugosas ganancias. En 1995 el Senado de la República aprobó la iniciativa del proceso de privatización del sector ferroviario, una alianza entre el capital nacional y norteamericano, Slim y Ferrocarril del Sureste, Ferrosur, la REA y Ferrocarril Mexicano, Ferromex, Kansas City Southern de México, ICA, Ferromex y Terminal Ferroviaria del Valle de México, Ferrovalle. En 1998, de 58 aeropuertos administrados por Aeropuertos y Servicios Auxiliares, ASA, vendió los 35 más rentables. Junto con la crisis económica de 1994, el gobierno llevó a cabo el mayor rescate financiero en la historia del país, el FOBAPROA, Fondo Bancario de Protección al Ahorro, convirtiendo en deuda pública las deudas de los banqueros, lo que significó un gasto 2 o 3 veces mayor de lo que se había recibido durante la privatización de estos, dejándole a la nación una deuda que tendremos que pagar nosotros y generaciones venideras. Todo esto para beneficiar al capital financiero nacional y extranjero. Con Ernesto Zedillo se dieron los primeros pasos para profundizar sectores estratégicos para nuestra economía como la electricidad y el petróleo. En electricidad, el gobierno de Ernesto Zedillo abrió parcialmente la posibilidad de la inversión privada al otorgar concesiones a través de la figura de Productos Independientes de Electricidad, PIES. Entre los gobiernos de Zedillo y Fox se entregaron al capital privado 225 permisos para generar electricidad. Entre beneficiarios de esta privatización fue la española Iberdrola. En el caso del petróleo, al ser más difícil por la tradición de la expropiación del presidente Lázaro Cárdenas, optó por el otorgamiento sin medida de contratos de Pemex hacia empresas extranjeras. Y Zedillo terminó siendo consejero de Procter & Gamble, Alcoa y Union Pacific,
todas empresas norteamericanas beneficiadas por las privatizaciones. De igual forma, su secretario de Energía, Luis Telles, se convirtió en consejero de empresas como Carlyle Group. Si les gustó este video, denle like, suscríbanse y denle clip a la campanita para recibir las notificaciones de nuestros nuevos videos. Ayúdenos compartiendo este video para hacerlo viral. Agradecemos sus valiosos comentarios. Gracias y hasta la próxima.